Buenas tardes, estimados estudiantes de sexto ciclo. En este momento vamos a desarrollar parte inicial de una metodología para lo que es la parte de desarrollo del software, pero empezando desde el análisis, el diseño y luego construir el desarrollo y la implementación del mismo, ¿no? Realizando la presentación y algunas pruebas. Partamos de lo siguiente. El día jueves 2 de septiembre se había hablado netamente, fue 1 de septiembre, se había hablado netamente acerca de lo que era la parte inicial, ¿no? Del fundamento organizacional. Ya haber explicado la parte preliminar en clase, voy a hacer una retroalimentación en esta parte, y ya que algunos de ustedes, quizás algunas cosas no quedaron claras o otros no asistieron. Muy bien, vamos a empezar por la fase inicial. Todo sistema empieza desde la situación actual, describir lo que es la parte del negocio. Para empezar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, ¿ya? Empezamos, ¿no? Una de la parte principal es ver la situación del negocio en base a los problemas, las oportunidades y los objetivos. Recordemos que esto va a estar interrelacionado y tiene que estar escrito en su informe, en su documentación. Los problemas, ¿qué me van a dar? Los problemas van a surgir necesidades, ¿no? Las necesidades. Las oportunidades, ¿qué me van a dar? Los alcances del futuro sistema que se va a ir haciendo. En este caso, ¿qué es lo que hará? ¿No? Algunos requerimientos funcionales que se van a necesitar después en las oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades, hablamos de lo que se espera hacer, se espera lograr. Y finalmente los objetivos. Los objetivos están relacionados siempre, van de la mano con la misión y visión de la empresa, en este caso del negocio, del rubro negocio. Le decía que ustedes deben realizar un contexto en la cual van a elegir qué sistema, qué tipo de sistema van a realizar, y como ya les expliqué en la clase anterior, les había hablado netamente sobre esta parte, ¿no? Hoy día vamos a continuar en esta semana, a partir del día de la semana número 2, estamos continuando la parte teórica en la cual ya vamos a empezar a documentar. Pero empecemos primero con esto. Van ustedes a identificar un negocio, van a identificar qué problemas hay, qué necesidades, cuáles son los alcances, lo que esperan ustedes realizar, y obviamente deben en este caso tener en cuenta la misión y visión del negocio, en la cual esto voy a redactarles en un esquema. Sin embargo, es prioritario revisar la sesión de clase. Muy bien. Ahora, vamos a observar que en nuestro curso de taller de programación web vamos a desarrollar un proyecto, ¿ya? Un proyecto web. Un proyecto web. Como ya les decía, vamos a hacer un proyecto web, ¿ya? Bueno, ya, ahora, ¿qué más qué es lo que más vamos a hacer en esta parte, ¿no? Vamos a observar los elementos involucrados, como se especificó, ¿no? Junto a otros miembros de la organización. O sea, vamos a determinar quiénes son los participantes. Si hablamos, por ejemplo, de un hospital, van a participar pacientes, van a participar médicos, van a participar asistentes. Si hablamos de proveedores, vamos a hablar de los productos, de los stocks, de los documentos y guías, etcétera. Entonces, pero principalmente acá nos abocamos a las personas que van a realizar, ¿no? En este caso, los miembros de la organización. ¿Quiénes son los miembros de la organización? Recordemos que estos miembros de la organización son los participantes, los elementos involucrados. En algunos casos lo conocen como stakeholders, ¿no? Ya vamos a ir viendo lo que nos interesa en esta parte, ¿no?
Entonces, aquí vamos a ver, de acuerdo a la sesión de clase, el contenido. Ya, el contenido, aquí vamos a ver los referentes involucrados, ¿no? Referentes relevantes de los involucrados en el rubro empresarial. Cuando hablamos de referentes relevantes involucrados, estamos hablando de quién, del personal, ¿ya? En otras palabras, de los miembros de la organización. Entonces, debemos especificar esos miembros de organización, debemos comenzar con las personas que van a ver estos problemas, que van a interactuar en el sistema, que van a tener que ver directamente en el negocio, y esto por ende va a generar el sistema de información en nuestro proyecto web. En nuestro sitio web ya ustedes habrán tenido la oportunidad de poder escuchar en clase algunos que estaban presentes que se va a desarrollar o se va a emplear diferentes recursos, ¿ya? Las oportunidades residen en situaciones, ¿no? En la cual cada situación, ¿no? Se va a detallar, ¿no? En base a procesos. Cuando hablamos de situaciones, es el entorno, el contexto, ¿ya? Hablamos de situaciones, nos referimos al contexto, ¿de acuerdo? Que el analista puede o mejorar mediante el uso de sistemas de información computarizados. Toda situación parte de un entorno, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Tenemos que redactar bien la situación en la cual se va a contextualizar y en base a lo que debemos hacer. Por ejemplo, si es ventas, tienen que redactar una situación real, ¿no? Que tenga que ver con el sistema. Aprovechar las oportunidades que pueda tener una ventaja competitiva y establecer un estándar de industria. ¿Qué más? Identificación de los objetivos. Estos objetivos es importante tener los objetivos bien en claro también, ¿ya? Son los objetivos que están en la primera parte del párrafo. También es un componente importante en la primera fase, el analista debe descubrir primero qué se trata o qué trata hacer la empresa, ¿no? Después debo determinar los aspectos, las aplicaciones de los sistemas de información. O sea, cuando hablamos de aspectos, hablamos ya netamente del proyecto web en base al rubro del negocio. Puede ayudar a la empresa a lograr objetivos y a enfrentar problemas o oportunidades específicos. Claro, con lo que es la implantación de un proyecto web vamos a automatizar datos, vamos a utilizar procesos, vamos a referenciar algunas actividades sobre las personas involucradas. Ya, las personas involucradas en esta fase son los usuarios, los analistas, los administradores, los sistemas que coordinan el proyecto web, ¿no? En este caso, nosotros. Tenemos nosotros 16 semanas para realizar nuestro proyecto web, en la cual vamos a empezar por esta parte de análisis, pero ustedes van a trabajar, como les vuelvo a repetir, el proyecto de manera grupal, ¿ya? De 2 o 3 integrantes. Que esto no lo vamos a hacer de un momento a otro, vamos a ir haciéndolo paralelamente, como les expliqué, juntos conmigo. Yo voy a ir haciendo un modelito de un caso, de un sistema que tengo en la tesis, y ya ustedes van a poder tener esa forma análoga para que ustedes deban desarrollar en clase, en las 4 horas en clase que tengamos en la semana, para que documenten en Word sus avances, ¿ya? Eso les voy a ir indicando y vamos haciendo el entendimiento correspondiente. Ya, se habla de actividades. En esta fase, claro, vamos a nosotros a utilizar el Enterprise Architect para realizar actividades, ¿sí? Las actividades vamos a tener que representarlas gráficamente, simulándolas, para entender un mejor proceso usando Enterprise Architect mediante un diagrama de actividades. Esto es lo que vamos a especificar de actividades. ¿Y eso lo podemos hacer en Rational? No. También podemos hacerlo en Enterprise Architect. Rational Routes es un programa que se utiliza también, un modelador, por eso ustedes ya en cuarto ciclo han llevado taller de modelamiento, han llevado análisis y diseño, han llevado administración de base de datos, han llevado metodología de desarrollo de software, el semestre pasado han llevado diseño web. Estos ciclos ya vamos a integrar parte de las unidades didácticas en el curso de taller de programación web, en donde vamos a utilizar no solamente el uso de código,
No solamente vamos a utilizar estilos, diseño y programación de código para manejar de datos en una base de datos, sino vamos a tener que integrar más elementos de manera breve. Vamos a asociar eso para poder armar ya nuestra documentación y nuestro proyecto web. Ya, entonces, la fase de análisis conlleva estas actividades. Las actividades, dentro de ellas que están acciones. No se olviden, las actividades que vamos a hacer van a construir diferentes acciones. Por ejemplo, una actividad, registrar, por ejemplo, una matrícula, o registrar notas, o registrar una reserva de pasajes, o registrar asistencia de personal. La actividad va a responder a una o más acciones, por la cual el usuario va a tener que interactuar. Ya vamos a ir viendo eso también en la representación de casos de uso, ¿ya? Se va a realizar, bueno, en este caso, la recopilación de la información mediante las entrevistas a los encargados de la administración de los usuarios, para sintetizar el contenido, el alcance del proyecto y documentar los resultados. Bueno, las entrevistas o los instrumentos que ustedes van a recopilar generalmente, eso lo pueden ustedes ya hacer muy internamente. Ya pueden utilizar una encuesta, una entrevista, pero qué sé yo, si es que ustedes de repente desean hacerlo real. Si realmente quieren guiarse de sus conocimientos o de algo que ustedes de repente puedan tener alguna experiencia, entonces ustedes tienen que redactar y fundamentar bien su contenido. ¿Me dejó entender? Muy bien. Ahora, resultado de esta fase de viabilidad. Esta parte, como les dije, no vamos a tocar porque si ustedes quieren realmente exponer un proyecto documentado, un informe y que realmente sea factible, sea viable, ¿no? Y pueda tener eh, una buena aprobación que se ejecute, eso obedece a una factibilidad financiera, un costo, un presupuesto, que eso no lo vamos a tocar por el tema de tiempo. Sin embargo, esto nada más lo estoy dando como un alcance referencial, ¿no? Ahora, vamos a observar qué requerimientos necesitamos, ¿ya? ¿Qué requerimientos nosotros necesitamos? Cuando hablamos de la determinación de requerimientos, vamos a determinar un aspecto importante en esta parte. Se debe determinar las necesidades de los usuarios. ¿Qué necesidades tenemos nosotros? O en este caso, no nosotros queremos que el sistema funcione conforme nosotros queremos, sino los usuarios. Nosotros tenemos que adaptarnos a la necesidad de la empresa, más no la empresa se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a la necesidad de la empresa. Eso es lo que nos significa aquí. Que los usuarios involucrados, en este caso, si tenemos proveedores, si tenemos clientes, si tenemos pacientes, si tenemos de repente coordinador académico, estudiantes, profesores, docentes, etcétera, nosotros tenemos que analizar qué en la institución o en la empresa, qué necesidades ellos tienen para que nosotros podamos analizar todo eso y aplicar el uso de herramientas, ¿no? Mediante esto podemos aplicar varios usos de herramientas. Por ejemplo, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué herramientas? El uso de la herramienta Enterprise Architect, ¿no? Para poder modelar la parte de la representación gráfica en base al análisis. ¿Qué más necesitamos para hacer nuestro proyecto web? Como les dije, el Adobe Dreamweaver, un editor de código para poder utilizar plantillas, de utilizar código como Responsive, como Bootstrap, como librería jQuery. ¿Qué más necesitamos nosotros? Utilizar, manejar bien nuestras hojas de estilo, nuestros selectores en lo que es HTML, ¿no? ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Qué otras herramientas? Manejar un servidor web local, simular en este caso la ejecución del sistema, del proyecto web, que se va a ir avanzando por partes, por entregables, ¿no? En la cual vamos a construir nosotros una base de datos relacionada con sus datos, con sus reglas de integridad, etcétera. ¿Qué más herramientas vamos a utilizar? Un motor de base de datos, que es el MySQL, un servidor web que es el XAMPP, ¿sí? Un editor de código que es
el Adobe Dreamweaver, en la cual va a estar ahí PHP, va a estar también HTML, vamos a utilizar hojas de estilos, voy a utilizar contenidos con Bootstrap, en este caso con lo que es media queries, lo que es responsive, etcétera, que lo vamos a utilizar a nivel de código. Entonces, vamos a utilizar varias herramientas, ¿no? Para comprender la forma que van a interactuar en el contexto de formación laboral. En realidad, un sistema de información actual. Ahora los sistemas de información son en torno a web. Ya no es mucho como antes que se utilizaba a nivel de escritorio. Por ejemplo, si una empresa de transportes quiere actualizar la reserva de pasajes, va a tener que actualizar su información, manejar su data, su base de datos en los sucursales que están convenientes y esta puede ser actualizarse vía online, ¿no? Entonces, los sistemas de información hoy en día actuales necesitan de un entorno web, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué más nos habla aquí? El analista utilizará métodos interactivos como entrevistas, muestreos, investigación, datos duros, además de cuestionarios, métodos discretos, comportamientos integrados, decisiones, entornos de oficina, métodos integrales como la creación de prototipos. Un analista utilizará métodos para implementar muchas preguntas. Bueno, a todo esto, estas preguntas que ustedes van a ver es para que puedan ir redactando su contextualización situacional de la realidad del entorno del negocio, ¿no? Como dice acá el título de la sesión, la parte organizacional en función a la realidad situacional de ese negocio. Entonces, a eso responde esto. Pero bueno, ustedes tienen que ir redactándolo, ¿no? En base a lo que está especificando aquí, ¿no? Aquí van a redactar, ¿no? La situación, la actualidad, qué es lo que hay, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, ustedes pueden realizar algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas o limitaciones de los usuarios? ¿Qué problemas hay, no? Y van a realizar, en otras palabras, la contextualización. Acá lo voy a pintar de color celeste. Pues pueden ustedes tener un alcance mejor, otro colorcito mejor lo voy a pintar, ¿no? Esto de aquí lo estoy resaltando para que ustedes puedan tener una ayuda de lo que van a ir haciendo, ¿no? Ahora, hablamos de requerimientos. Cuando hablamos de requerimientos, que esto es importante conocer, lo voy a poner aquí, se va a hablar en base a un requerimiento contextual del sistema, ¿no? Aquí hay una sigla, ¿no? El SDLC, ¿no? Esta es una metodología de lo que es la contextualización del sistema de desarrollo, ¿no? El analista, en los requerimientos, vamos a ver qué necesitamos hacer como requerimientos funcionales, ¿no? En este punto, el analista examina cómo hacer que el sistema sea útil para las personas involucradas, ¿no? ¿Cómo puede definirse un mejor apoyo a las tareas individuales? O sea, requerimientos funcionales. Porque también vamos a ver requerimientos no funcionales. Ya, entonces aquí ustedes tienen que observar cuándo son requerimientos funcionales o no son requerimientos no funcionales. Entonces, acá vamos a observar la pregunta, ¿cómo puede el sistema ofrecer un mejor apoyo a las tareas individuales que se debe llevar a cabo? ¿Qué nuevas tareas habilita el nuevo sistema de usuarios que no podían realizarse? Miren, lean esta parte. ¿Cómo se puede crear un sistema de manera que tenga capacidad de los usuarios más provisto de sistemas del anterior o cómo pueden analizar sistemas gratuitamente de trabajadores? Por ejemplo, esta partecita que ustedes pueden ver acá tiene que ver con requerimientos que es parte del inicio del sistema, ¿no? Entonces, estos requerimientos yo los estoy pintando de color fucsia. Toda la parte que estoy resaltando es para que ustedes puedan ir contextualizando y ir redactando de lo que se trata o lo que se va a tratar su sistema, ¿no? Las personas involucradas en esta fase son los analistas, los usuarios, los gerentes, los trabajadores de operación, etcétera, ¿no? Esto es un alcance, un ejemplo, ¿no? El analista puede conocer detalles sobre las funciones del sistema actual, quién de las personas se encuentran involucradas, la actividad de la empresa, el entorno, cuándo, la coordinación, etcétera, ¿no? Después preguntar a la empresa por qué se utiliza el sistema actual, cuáles son sus buenas razones, en el caso de que ustedes quieran mejorar un sistema o implementarlo, ya ustedes pueden ir tomando en cuenta eso, ¿no? Muy bien, aquí tiene que ver también las necesidades del sistema. Recordemos que la necesidad es, toda necesidad parte desde un problema.
si yo voy a tener un problema, voy a tener la necesidad de resolver eso, ¿no? Por ejemplo, registro manual de la venta de los productos del día. Yo tengo que coger un lápiz y un papel para ir anotando qué productos he vendido, o un cuaderno qué productos he vendido, ¿no? Eso realmente es un problema porque ese papel se puede malograr, se puede perder, etcétera, ¿no? Se puede ensuciar y al final eso va a ser algo engorroso físicamente. Entonces, ese es un problema, ¿no? Una necesidad, en base a eso, necesito tener seguridad en mis datos, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar de repente una herramienta de software para poder guardar esos datos, ¿no? Entonces, al hablar de necesidad del sistema, el analista va a involucrar diferentes usos de herramientas, de técnicas que van a ayudar a determinar estos requerimientos. Por ende, se va a desarrollar un diagrama y flujo de datos, ¿no? O sea, un entrada, un proceso de salida, y también vamos a nosotros a representar mediante diagramas de actividad o de secuencia, ¿no? Muy bien, esta parte que voy resaltando, por favor, tomen nota porque van a ustedes a tener referencia de lo que estoy realizando, ¿no? En las primeras 4 semanas. En la lista de sistemas analiza decisiones estructuradas. Llevada a cabo, decisiones estructuradas son aquellas que se pueden determinar, coordinaciones entre dos acciones, opción, métodos principales para análisis y decisiones estructuradas, ¿no? Tal decisión, árbol de decisión. Bueno, esto se encuentra realmente en los diagramas de secuencia y en los diagramas de actividades que vamos ya a determinar con el uso de la herramienta Enterprise Architect, ¿ya? Para ello ya ustedes el jueves habían instalado, ya lo habían desarrollado, ya, y luego este lunes 5 y este martes 6 vamos a trabajar ya con el esquema. Ya vamos a analizar esta parte en donde por ahora nos vamos a quedar aquí para que puedan ustedes tener ya un punto importante, un alcance importante acerca del caso de uso de negocio. Ya. Esto ya va a tener una relevancia estructural mediante un esquema en la cual yo les voy a trabajar. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el momento. Esperemos que se haya entendido esta parte y nos estamos viendo.